nosotros ahora nos vamos a ir al encuentro de Adrián Alfaro, alguien que está trabajando en una fundación que se llama Infancia Compartida. Me parece súper interesante y valioso el trabajo que están realizando y ya se los vamos a contar. Primero los saludo. Gracias, Adrián. Gracias por el gesto y la amabilidad de estar ahí con nosotros. No, gracias a vos, César. Gracias por ayudarnos a visibilizar esta lucha. Bueno, que es muy, muy difícil, nos atraviesa toda la sociedad de manera transversal, es niveladora y es equilibrante, digamos, a nivel social, ¿no? O sea, todos sin distinguir cuestiones etarias, culturales, sociales, inclusive de género. Gracias a vos. Sabes que hace muy poquito nuestra sociedad fue sacudida literalmente por el caso de Lucio, algo que nos pegó a todos. Yo te cuento, en lo personal, ni siquiera me atreví mediáticamente a omitir una opinión, incluso cuando veía este caso en la tele, te cuento lo que me pasaba, cambiaba, ¿no? Algo cobarde de mi parte, pero me resultaba tan cruel la noticia, tan, Es aberrante. tan imposible de digerir, que dije, bueno, voy a dejar que pase una semanita y después vamos a ver si podemos charlar de estas cosas con algunos especialistas. Vos tenés una fundación, contale un poquito a la gente en principio de qué se trata tu fundación y por qué hago referencia a Lucio, ya lo van ¿Cómo a no? identificar. Con respecto, mira, al caso Lucio, casualmente yo estuve en General Pico, La Pampa, reunido con toda su familia, inclusive con el padre y el abuelo y el tío, ¿no? Que fueron los personajes que estuvieron más cerca de Lucio del lado de la familia paterna. Y con respecto a la fundación, intentamos visibilizar una problemática que a ver, tiene varias aristas, la arista social, política, jurídica, mediática inclusive, donde de alguna manera entendemos que la clase política es indiferente a partir de una falencia absoluta, porque no genera políticas públicas en virtud de estar a la altura de esta, digamos, si se quiere, defensa por los derechos de los niños, ¿verdad? Independientemente de que Argentina adhiere a la Convención Internacional por los Derechos del Niño y tiene un montón de tratados internacionales y su propia normativa, lamentablemente es un sistema que está colapsado y no está preparado para, bueno, justamente prevenir situaciones como la que sucedió con Lucio. ¿Estamos de acuerdo? Lucio es uno entre 7 felicidios dentro de este mes. Bien. Wow, uno La idea entre... nuestra tiene que ver con justamente alcanzar y defender nuestro único norte, nuestro único horizonte es defender los derechos de los niños. ¿En qué situación? Los derechos de los niños son extremadamente amplios. En situación de conflictos de familia, cuando, digamos, quedan judicializados por una situación, digamos, de conflictos de adultos. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro norte, esa es básicamente nuestra dirección. Y nos encontramos en un mundo donde al principio, por ejemplo, en lo personal, yo pensaba que estaba solo, que solo a mí me estaba sucediendo, y nada, lo primero que hace cualquier ser humano es investigar un poco en Google, en las redes, me daba cuenta que ya había algunos movimientos, y bueno, conjuntamente con un compañero comenzamos a formar una agrupación. En un año y medio somos más de 25.000 personas, digamos, ¿no? Wow. O sea, y 25.000 personas, una sola fundación, y hay más o menos unas 15 dentro del país a nivel nacional y a nivel federal. Infancia Compartida además tiene unas 15 localidades dentro del interior que nos estamos como constantemente reorganizando, porque esto no para de crecer, lamentable y desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente estamos empezando a tener una estructura donde el reclamo y la visibilización cada vez es más fuerte. Adrián, este tema, me imagino la cantidad de varones, ¿no? Que deben estar en la fundación, debe ser la mayoría, ¿no? Porque entiendo que, vos corregime, por favor, que las leyes y de qué manera trabajas, ¿qué son esas señas? Más o menos, es un mito eso, ¿eh? Ahora te cuento. Ah, bueno. Contame. Porque entiendo que las leyes en cuanto a lo que tiene que ver con cuestiones de familia, cuando hay estos problemas de que no se respeta el régimen de visita o que no se permite ver el hijo al padre, la justicia suele tener una tendencia hacia el lado de la mujer con respecto a darle prioridad con respecto al hombre, ¿no? Por eso digo, me imaginaba que eran muchos padres, ¿no? Imposibilitados de ver a sus chicos o con problemas ante esa Sí, situación. todo es cierto lo que estás diciendo,
pero hace unos 5, 6, 7 años, digamos, la balanza hoy en la infancia compartida en la fundación es un 35-65, 35 mujeres, 65 hombres, ¿no? Que están directamente atravesados. Pero tengamos en cuenta también que detrás de cada hombre hay una madre, con lo cual hay una abuela, o una tía, o una hermana, con lo cual la mujer no deja de ser también víctima de esta propia situación. No solo en forma directa, porque es madre quizás impedida u obstruida, hay un 35% de mujeres, sino porque detrás de cada hombre, de cada padre obstruido de su niño, hay una madre, abuela, o hay una tía, o hay una hermana, ¿bien? O sea, la familia extendida de esa persona. Perdón, me olvidé la segunda. Si bien es cierto que la justicia es una justicia en su mayoría, no quiero generalizar porque hay jueces que trabajan muy bien, son contados con los dedos de una mano, eso es cierto, y trabajan con una mirada de perspectiva de infancia y de niñez absoluta, no está atravesada ni sesgada por una cuestión de género, pero hay una justicia marcada por esa historia machista verdaderamente, que tiene que ver con este concepto arcaico que los niños no van a estar en otro mejor lugar que bajo el resguardo de su madre. Error, ¿no? Un preconcepto, un prejuicio, justamente, viniendo de una justicia donde debería no tener ningún tipo de prejuicio, no debería tener o estar atravesada por ningún tipo de sesgo, todavía se entiende y se cree. Bueno, el caso Lucio es un caso más, quizás paradigmático, porque la coyuntura que lo rodea y toda la mediatización que hubo alrededor de eso, pero es un caso más que deja a las claras donde, vos fijate, no solamente el accionar de la justicia, sino el accionar de la policía, que cuando llega a la casa de la familia le dice y lo presiona a la familia paterna para que entregue a Lucio, a la madre, bajo coerciones de, mirá que si te denuncia por abuso quedás en cana, y después anda a pelearla. O sea, este tipo de cuestiones que parecen un cuentito medio inventado, son reales, en la vida real sucede. Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, el tío que le daba protección, le daba educación, le daba contención, le daba salud, digamos, médica, le daba amor, bueno, le daba todo lo que un niño de esa edad necesitaba, inclusive el tío con un trabajo estable, inclusive para aquellos que son religiosos, acudía a una iglesia, bueno, una vida estructuralmente normal, digamos, socialmente aceptada. La madre venía de un viaje de 2 años de mochilera, ¿está bien? Que por eso estaba 2 años en la casa del tío. El padre estaba trabajando en Luján porque venía haciendo changa, estaba sin trabajo, una cuestión laboral muy conflictiva, atravesados por la pandemia, en medio de todo esto, cosa que aberrante. La madre vivía en Santa Rosa, Lucio en General Pico, le cambia el centro de vida en plena pandemia, o sea, acá ya está contradiciendo, digamos, una de las leyes, que es la 24270, que es justamente solo se puede cambiar por intervención y digamos, jurídica, judicial. O sea, le cambia unilateralmente el centro de vida. Durante 5 meses la familia del padre estaba en situación de desaparecido porque no sabían dónde estaba, no se podían comunicar con la mamá. Bueno, vos fijate todas las irregularidades dentro de este proceso. Una justicia que se la entrega a la madre sin tener el más mínimo, digamos, juicio de decir, che, hagamos un análisis, ¿por qué está pasando? Una policía no preparada, porque encima, de alguna manera, alienta coercitivamente a la familia del padre a que reintegren a la madre bajo, digamos, la coacción de recibir alguna amenaza por abuso, alguna denuncia por abuso, por amenaza, lo que fuera. Bueno, en definitiva se termina entregando. Las consecuencias están a la vista. No fue un accidente desde ningún punto de vista. Esto pudo haberse evitado tranquilamente. Además, otros factores estructurales. En Santa Rosa, en General Pico, en La Pampa, no hay línea 102. O sea, esto también tiene que ver con los derechos de un niño. Depende de la suerte de donde nazca. O sea, si vos nacés en Buenos Aires, tenés la línea 102, maltrato infantil. Ahora, si nacés en La Pampa, cagate, no podés llamar a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Hay un montón de falencias estructurales, desde la parte jurídica, desde la parte política y desde los medios y a nivel social, ¿no? Es muy difícil introducir esta temática porque, digamos, prejuiciosamente se entiende que es exclusivamente una situación que padecemos los hombres. De ninguna manera están atravesadas mujeres. Dentro de la fundación hay mujeres, hay hijas que han sido impedidas, que hoy tienen 40, 50 años, que están trabajando por y para la fundación. O sea, la mujer nunca deja de ser víctima de esta problemática. Mirá vos. ¿Estamos de acuerdo?
un sistema judicial que todavía viene con esos conceptos de el mejor lugar donde puede estar un niño es con su madre, Claro. donde hoy realmente, digamos, en todo el sistema psicológico de salud mental se habla, no se habla de lazos sanguíneos familiares, sino de referentes afectivos. ¿Y por qué te digo esto? Hablo y hablo sin parar, pero todo tiene un fundamento. No, es muy interesante, es muy interesante, es muy interesante, por eso no te interrumpo. Tiene un fundamento. Hoy se habla de lazos afectivos. ¿Y por qué, César, se habla de lazos afectivos o referentes afectivos? El 95% de las familias de Argentina son familias ensambladas. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos ensamblás familias, no hay lazos sanguíneos, pero sí hay referentes afectivos. Mi hija menor, yo estoy casado, mi hija menor, te puedo asegurar que es con la que estoy atravesando esta lucha y este conflicto, con mi mujer, tiene una relación prácticamente tan hermosa como la que tiene conmigo mismo. Claro. Inclusive con mi ex suegra, y digo ex porque lamentablemente no está más en este plano, pero tenían una relación, y mi ex suegra una relación con mi hija de abuelazgo absoluto. Y era algo que se había dado de forma absolutamente natural. Nadie había puesto ninguna etiqueta, ningún nombre, ningún título, ningún nada. Era verdaderamente sentimientos puros y genuinos. De una niñita con una persona adulta y de mi mujer con la hija de su pareja, ¿no? Y por último, te digo, ¿qué pasa con las parejas donde hoy por hoy son mamá, mamá y papá, papá? Claro. Digo, ¿cuál es la cuestión de género que podemos debatir ahí en una situación de conflicto, en una situación de proceso judicial? Digo, tenemos que ayornarnos a esta nueva sociedad, a este nuevo concepto de familia, ¿está bien? Y entender que si la mujer, y con toda la razón del mundo, y de este lado me pongo en este discurso feminista, tiene la obligación social y nosotros como sociedad en poder tener los mismos derechos equitativos, igualitarios. Desde todo punto de vista es una aberración pensar en algo distinto. De la misma manera, porque se pretende o se quiere creer que el padre no está en condiciones de poder criar, amar, cuidar, contener a sus hijos, digo, ¿no? Esto es un problema estructural de una cuestión cultural que venimos como arrastrando, que lamentablemente, digamos, genera conflictos muy grandes. Genera conflictos muy graves y además genera también muchos problemas reales en la vida de los chicos, porque tal vez no sé hasta qué punto a los chicos se los escucha, se valora lo que ellos dicen, piensen o sienten, ¿no? Hay un derecho a los niños que en teoría está en funcionamiento y es muy importante, sin embargo a veces parecería que no se lo escucha, que no se le presta atención, que no se lo estudia con la atención que debería. Los tribunales de familia igual entiendo que han tenido progresos interesantes, ¿no? Con respecto a estas cosas. Contame un poco cómo lo ves vos. También es muy importante dónde haya nacido el chico y dónde se presente el litigio, ¿no? Pero en términos generales, intentá contarme cómo ha sido la evolución de los tribunales de familia en esta última década. Mirá, cada, digamos, frase que vos decís es un link en sí mismo, o sea, abre ventanas por todos lados, ¿no? Sí. Estabas hablando de lo que era la escucha al niño. La escucha al niño es primordial. Vos fijate en derecho penal. Si yo tengo un arma y tiro un tiro, lo primero que me sucede es me queda rastro de pólvora, ¿no? 48, 72 horas, esa fragancia, ese desparramo de pólvora que hace al tirar el tiro. Si yo tengo una pericia a los 24 horas y tengo rastros de pólvora, bueno, como que hay indicios de que yo fui más o menos el autor de ese disparo. Claro. Si yo tengo una pericia dentro de un mes, es probable que esos rastros se hayan desaparecido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Cuando un niño, o digamos, hay una denuncia por el delito que fuera, ¿está bien? Vamos del más grave al menos grave, o sea, abuso, violación, violencia o amenaza. ¿Estamos de acuerdo? Lo más importante es, lo primero, las pericias. Intervención del cuerpo interdisciplinario inmediatamente que se dispara la denuncia. ¿Por qué? Primero hay, por el lado penal, pericias físicas y pericias psicológicas. Vamos a suponer que el niño no está preparado porque está bajo una situación de estrés postraumático, estado de shock. Fenómeno, eso ya es un indicio, digamos, de una situación que vivió como un trauma. Perfecto. Sí. Nosotros lo que decimos es por la negativa o por la positiva. Si esa persona que es denunciado es realmente autor de ese delito del cual se le imputa, lo queremos en cana, pero en cana en un mes, no que esté 5 años bollando en tribunales para ver si es culpable o inocente.
¿Por Claro. qué? Porque es potencial victimario de una nueva víctima. Tanto sea de su propio hijo o de la nueva relación que pueda armar, o de quien sea, del vecino, de quien fuera. El tipo ya es patológicamente un tipo enfermo. O mujer, ¿no? No Ujú. estigmaticemos. Y por el otro lado, supongamos que el tipo es inocente porque no se le encuentra rastro físico, porque se le hace una cámara GESE y el chico conserva su alegría, conserva su humor, no tiene un recuerdo negativo. Bueno, todo lo que pueda desprenderse del estudio exhaustivo de un examen, digamos, profesional, serio, responsable de una cámara GESE, donde no se demuestran, digamos, situaciones, vamos a decir, relacionadas con un evento como el que estamos denunciando. Bueno, entonces quiero la revinculación de ese menor lo antes posible, porque el daño de la obstrucción es tan grave como la vida misma. Claro. Hay chicos que se han suicidado, hay chicos que quedan 5 o 6 años procesados, o padres, en un juicio eterno, donde vos fijate la dicotomía. En el fuero penal quedan absueltos, pero en el fuero civil no se Todavía sigue. ordena la revinculación del menor. Con lo cual, digo, hay una justicia que es contradictoria. ¿Me explico? Sí, O sea, en sí, el sí. fuero penal el tipo es inocente. Muy En el fuero burocrática, penal el muy tipo... trabada. Bien, ahora, conceptualmente han habido cambios, como vos decías, en los códigos de fondo. En los códigos de fondo han habido cambios. Ahora, cuando yo te digo que esto tiene que ver con una cuestión cultural y de procedimiento, si Sí. nosotros hacemos intervenir a un cuerpo interdisciplinario en el principio y origen que se dispara la denuncia, no solo estamos atacando el foco casi en el momento con todas las pruebas que podemos recabar, ¿está bien? Y con todos los datos, sino que le estamos dando al juez una línea de investigación certera, eficaz, consciente, al principio del proceso, no a los 3, 4 años del proceso, donde el chico puede haber sido víctima de múltiples factores diversos, como por ejemplo, digamos, la propaganda negativa, la inculcación maliciosa, la repetición sistemática de un hecho no, digamos, no real. Si yo a Claro. vos te digo desde que nacés, vos cuando fuiste chico fuiste violado, fuiste violado, fuiste violado, y lo repito durante 10 años, vos a los 11 años no solamente vas a decir que fuiste violado, sino que además te vas a haber sentido víctima real de una Sí, violación. sí, Con las emociones, vas a contar los detalles. ¿me entendés lo que te quiero decir? Claro. Entonces, digo, procesalmente todavía no hay una escucha activa al niño, no hay una protección del Estado. ¿Qué pasa con el niño cuando queda fusilizado? No hay un cuerpo técnico que lo contenga, no hay un cuerpo, digamos, interdisciplinario que contenga a ese niño judicializado en una batalla de adultos. Es una política judicial adultocéntrica. Se centra la discusión entre los adultos y al niño se lo deja abandonado, ahí como un número más en el expediente. ¿Cómo, Eso es más... qué, qué difícil camino que transita cualquier padre, hombre, mujer, ante esta situación? Ya de por sí es muy traumática una separación, y a esto se le suma que uno de los padres, o madres, insisto en esto, no vamos a hacer una cuestión de género, decide tomar como rehén a su hijo, ¿no? Y empieza esa batalla, esa guerra. La fundación, ayúdame a entender a mí y a la gente que está del otro lado mirando este programa, ¿qué contención le da? ¿Qué es lo que hace? Cuando alguien llama a la fundación y dice, che, mira, tengo tal problema, que me imagino si tienen 25.000 miembros, personas que están ahí, lo que debe ser eso, todos los días deben llegar casos y además deben ser repetitivos, ¿no? Las caras como que van cambiando, las situaciones se repiten, pero... más allá de que cada caso es distinto, pero digo que suele haber un hilo que los une a todos. ¿Qué es lo que hace la Fundación con respecto a esta gente desesperada que llama? Bueno, seguimos abriendo ventanas. Sí, Vos fíjate la amplitud que tiene esta situación, ¿no? claro. Que es el trabajo de la Fundación, digamos, básicamente estamos estructurados y organizados en distintas áreas, ¿no? Lo primero, por ejemplo, cuando llega un padre o una madre, hasta que se te arma el callo en el corazón, que más o menos empezás a entender de qué se trata el proceso y lo extenso que... A ver, ¿qué se debate en este proceso? Digamos, la moneda de cambio es el tiempo, ¿está bien? Porque si yo te estoy diciendo a vos, que vos y yo, por ejemplo, somos pareja, y si yo te denuncio por cualquier delito, por cualquiera, inclusive el más bajo, amenaza, a vos te dejo fuera de la cancha 5 años de la vida de tu hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos debatiendo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces yo voy a tratar de poder hacer todo lo posible para que se dilaten los tiempos desde el primer inicio, y vos vas a tratar de justamente que esos tiempos se acorten lo más posible. Claro. ¿Qué significa? Empezamos el debate, empezamos el litigio, se traba la litis.
vos me notificás a mí por un régimen de contacto. Yo no atiendo al oficial de justicia, que me viene a notificar. 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que me la clavan con un clavo en la puerta. Todo eso pasaron 8 meses. Claro. Yo ya te lapidé 8 meses de relación con tu hijo, porque encima se generan medidas cautelares por restricción perimetral, ¿está bien? Que se renuevan en forma automática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos quedás aislado de la vida de tu hijo, pero principalmente tu hijo de tu vida. Claro. ¿Bien? Entonces, esto es una carrera con el tiempo. ¿Qué es lo que hace la Fundación? Intentamos brindarle al padre o a la madre o a la familia extendida todas las herramientas necesarias para intentar acotar esa cantidad de tiempo, para cometer la mínima cantidad de errores. No para ayudarlo al padre, sino para ayudar al niño. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es por un lado. Por ejemplo, hemos tenido padres que han respondido a un mensaje de WhatsApp porque le estaban reclamando la cuota alimentaria, el padre la había depositado, y viste que hay como una especie de lapsus entre la transferencia y el impacto en la cuenta de uno y otro. Bueno, y le respondió, mirá, le pasó el ticket de la transferencia, digamos, y como había una restricción no solamente perimetral, sino por cualquier medio digital, a propósito llevó esa copia de pantalla, hizo la denuncia un día viernes, y quedó detenido hasta el día jueves, porque el lunes, martes era feriado, miércoles se presentó el escrito de excarcelación y el jueves se le dio la libertad. Digo, todo esto, si no hay una animosidad grande, entonces ¿qué, no? Wow. Sin mencionar la parte económica que te la pida, porque, digamos, verdaderamente hay que pagar un abogado penalista, hay que pagar un abogado de familia, todo esto va por cuerda paralela, no por cuerda separada. Claro. Bien, la parte de salud mental, nosotros tenemos una estructura que se llama PAE, Primeros Auxilios Emocionales. El primer mes, cuando vos venís con el corazón en la mano... Sí, estás destruido. Hay padres que se han suicidado claramente para intentar contener esa desesperación que te puedo asegurar, digamos, es intransferible. La tenés que vivir para poder describirla. Yo te puedo dar todos los detalles que te puedas imaginar. Si no la viviste, no la podés sentir realmente. Sí, totalmente. Yo he tenido ataques de pánico, he tenido que transitar por el consultorio de un psiquiatra, digo, de la angustia contenida, ¿no? Claro. Independientemente de ello, esta estructura, Primeros Auxilios Emocionales, PAE, un cuerpo de psicólogos que atiende justamente a padres, madres, familias en general que vienen en esta situación para tratar de evitar un desenlace trágico. Bien. Y después, todos los miércoles también tenemos grupos de autoayuda que comenzó en tiempos de cuarentena, obviamente hoy funciona en forma virtual. Bien. Y después el tercer punto, que más o menos, digamos, también venimos trabajando, los padres tienen la necesidad de hacer catarsis, tienen la necesidad de contar su caso, claro. Tienen la necesidad de pararse en la calle y de gritarle al Estado, decirle, te estás equivocando, no es por acá, es por allá. No estoy en contra de nadie, estoy a favor de. Nuestra lucha no es estar en contra de ninguna grieta ni nada, sino a favor de los derechos de nuestros hijos. Entonces lo que hacemos es, nos movilizamos dentro del país, ¿está bien? A nivel nacional y dentro de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta 3 fechas muy importantes, el 20 de noviembre, el 25 de abril y el Día del Niño, ¿no? Digo, vaya paradoja en todo esto. 20 de noviembre, Convención Internacional por los Derechos del Niño, el 25 de abril se me hizo una laguna, bueno, y el Día del Niño en el mes de agosto. Así que esas son las movilizaciones que nosotros hacemos como fechas absolutamente importantes y, por supuesto, en el interior del país apoyamos con la estructura de infancia a estas células que nos representan dentro de esa zona para darle, digamos, mayor peso, ¿no? Claro. A la protesta. Bueno, es una cosa tan tremenda la que pasan. Esto nos toca muy de cerca ahora, me pareció prudente tocar este tema por justamente este caso que nos conmovió a todos, que es el de Lucio, y que hay tantos otros casos, ¿no? De tantas injusticias donde los padres a veces van, reclaman y no son escuchados, no son atendidos. Y además como que los tribunales de familia parecería que no hacen justicia preventiva, ¿no? Vos tenés que ir, mostrar la foto... Tenés que mostrar la foto cuando está sucediendo el hecho, si no, el que sigue, volver dentro de 6 meses. No hay justicia preventiva, es correcto. Un juzgado de familia carece de cuerpo interdisciplinario interno. O sea, vos fijate, digo, es como decirle a un carpintero, haceme una mesa, pero mira, el clavo y el martillo te lo debo. O sea, le estamos sacando herramientas a los juzgados de familia en un sistema que está preparado para 100 camas y tengo 1000 pacientes. ¿Me explico? O sea, colapsado totalmente y encima sin herramientas. Claramente, por más que vos tengas al enfermero con la mejor voluntad, al médico con la mejor predisposición, el sistema colapsa.
Colapsa porque además hay denuncias falsas. Colapsa porque claramente con las denuncias falsas a la verdadera víctima no se le da la debida atención y el verdadero, digamos, atendimiento que amerita justamente esto. No hay suficiente, digamos, botones de pánico para la verdadera víctima, porque fíjate que en la OBD por año reciben 12.000 denuncias. Claro. Si cada proceso, digamos, dura 5 o 6 años, estamos hablando de 70.000 causas solamente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Imposible. Sería como que cada juzgado debería tomar una audiencia por violencia, digamos, en el juzgado de familia, 6 audiencias por día, digamos, se tendría que dedicar exclusivamente a eso. Digo, hay un montón de falencias, el reclamo principal es la falta del cuerpo interdisciplinario, digamos, dentro de los juzgados, la falta de, digamos, la intervención de los cuerpos interdisciplinarios al origen del momento de la denuncia. Digo, estructuralmente hacemos agua por todos los costados en lo que tiene que ver familia, ¿no? Adrián, creo que esto va a ser una de las cosas más importantes, aquel que se enganchó con esta charla porque justamente está atravesando este momento, o alguna vez lo atravesó, o algún conocido tiene que está teniendo un impedimento de contacto para con su o sus hijos. Vamos a tratar de guiarlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Se separó de la mujer? ¿Está todo en ese proceso? ¿O se separó del marido? ¿Están en ese proceso de bronca y de acusaciones mutuas? Y en el medio están los chicos, ¿no? Que van estirados del brazo para un lado y para el otro. ¿Qué es lo que debe hacer aquel que se siente que está en desigualdad de condiciones, aquel que está limitado para verlo o aquel que ni lo ve, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería hacer? Porque, ojo con esto, hay muchos que ya se acostumbraron y dijeron, bueno, no puedo hacer nada, la mamá no me deja verlo, no puedo hacer nada, ¿no? Y ya bajaron los brazos. Vamos a reencauzarlo de vuelta, por favor. Mirá, lo primero que debe hacer es salir del conflicto, porque para, digamos, que haya un conflicto son dos, ¿no? Esto está claro. Lo primero, digamos, que nosotros aconsejamos, por la experiencia que hemos atravesado y vivido, es salir de conflicto, esperar que las cosas de alguna manera bajen. Ya un divorcio o una separación en términos amigables es muy estresante. Y digo amigables porque, digamos, nunca es amigable, claro. Pero, digamos, entendiéndose como una separación de la mejor manera posible, ya para un menor es una situación traumática, porque ya uno de los dos progenitores ya no está más conviviendo con él. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso, no? Lo primero que recomendamos es, por supuesto, la mejor de las teorías, porque no es una utopía, pasa y es necesario que pase, es llegar a un acuerdo común, digamos, al entendimiento, digamos, del conflicto de adultos, ponerlo en un lado, en un satélite, pero, digamos, las necesidades y los derechos de un niño, ponerlos en otro satélite. Y, digamos, respetemos esto, vamos por esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Seguir manteniendo la misma calidad de vida de ese menor. Si ese menor iba a inglés, a tenis, a gimnasia, ese menor no tiene que tener interrumpida esa calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y por supuesto, se tiene que garantizar como mínimo los derechos a su identidad. ¿Cuáles los derechos a su identidad? La necesidad de seguir viendo a mamá y a papá, porque esa va a ser su identidad. La perfecta combinación entre las dos personas y sus familias extendidas. Claro. Eso es lo primero que recomendamos. Intentar ir por la vía, digamos, racional, seria, responsable, adulta. Por supuesto, hay muchos casos que no pueden ir por esta vía. Entonces, se termina judicializando el tema. ¿Qué es lo que le recomendamos? Pues la inmediata activación de un patrocinante letrado. Muchas veces un padre o una madre viene con una carga emocional muy amplia. En esa carga emocional comete errores de impulso, de desconocimiento, de ignorancia. Entonces lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con un abogado que lo represente. Que se tome el tiempo, hay mucha hiena dentro de esta situación, abogado carancho, ¿está bien? Hay un negocio muy grande, sí. Que tome referencias, nadie lo apura, ese origen va a ser, en definitiva, las consecuencias de un proceso positivo o negativo, ¿está bien? Uh-huh. Hay abogados que siguen instando al litigio. Es muy fácil ser abogado de quien demanda y muy difícil ser abogado de quien es demandado, ¿no? Claro. Es como salir de la cancha en el primer tiempo con 3 goles en contra. Uh-huh. Yo cuando salía a defender mi lugar, digamos, y a demostrar mi inocencia, porque en este proceso se invierte la carga de la prueba. Sos culpable de demostrar tu inocencia. Sí. Yo salí de la cancha, digamos, al primer tiempo con 3 goles en contra. Ya ibas 3 abajo. Fuimos al vestuario y ahí ya estábamos 3-2. Sí. ¿Está bien? Y después terminamos el partido
en tiempo suplementario, porque esto todavía no terminó, todavía queda expedirse la Cámara. Tengo un juicio, tengo una sentencia favorable en primera instancia, pero Cámara todavía, por supuesto, se apeló. Y acá, en definitiva, no gana nadie. Digamos, este proceso es un proceso de no ganar. No Acá hay. todos perdemos. Claro. Pierde la madre, pierde el padre, pierde el niño. Entonces, lo primero que tenemos que decirles es que el peor de los arreglos es el mejor de los juicios. ¿Bien? Y que todo afecta a la vida y a la calidad del niño. El no pago de la cuota alimentaria, claramente, ¿cómo vamos a estar de acuerdo a que un padre o una madre se haga el sonso porque no lo dejan ver al niño? No, vos tenés que seguir aportando tu cuota alimentaria porque, digamos, ya le estamos multiplicando el daño, lo estamos revictimizando. No solamente que no te puede ver, sino que además le bajamos la calidad de vida. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y nada, moneda corriente, y sí, hay, digamos, ya los casos que nosotros vemos básicamente son comunes denominadores, actitudes absolutamente que se reiteran en casos totalmente, digamos, distintos, distintas jurisdicciones. Digamos, hay como una especie de patrón de conducta que ya sabemos que es así. Cuando el juez ordena una revinculación, ¿está bien? Sí. Y de repente tenemos en cuenta que hay un gran alto índice de deserción en las citas que son justamente pautadas por el juzgado para ir a la revinculación. Está ordenando un juez, digamos, una cita. Claro. Pero no pasa nada. No, bueno, lo peor de todo esto es que la voz autorizada, el poder de policía que tiene el Estado a través de, digamos, una resolución o una sentencia judicial, es muy amplio. Lo que pasa es que no hay condena para aquella persona que desoye esa resolución. Claro. No hay pena. No pasa nada. Son muy pocas las voces que dicen, bueno, si se reitera esta conducta, se considera la posibilidad del intercambio, del cambio de la custodia. Claro. Pero... Claro, nada, porque la justicia debería darle prioridad a aquel padre que justamente busca el vínculo con el otro. ¿No? Eso sería lo ideal, ¿no? Que el padre que siempre está predispuesto para que su hijo esté con la otra persona, con el otro padre, ¿no? Te explico, el progenitor conviviente tiene la obligación, ¿está bien?, de hacer que ese encuentro suceda. Claro. La obligación. La obligación. O sea, si yo, vamos a suponer, tengo un régimen de contacto que son los días martes y los jueves, hay como ardides que baja, por ejemplo, el progenitor conviviente con la nena o el nene en brazos, agarrado con el perrito, y toda una situación emocional, de angustia, qué sé yo, y qué sé. Digamos, eso es una manipulación grave, porque, digo, estás entregando en el intercambio, digamos, de ese régimen de contacto, vos tenés que ayudar emocionalmente al niño a que pueda generar el intercambio sin ningún tipo de situación negativa. Claro, como algo natural. Después tenemos casos, por ejemplo, que cuando el juez ordena la revinculación, la madre o el padre conviviente con ese menor cambian de jurisdicción y se van a vivir a Tucumán, se van a vivir a Santiago del Estero, se van a vivir a Córdoba. Digamos, impedimento de contacto marca cañón. Claro. ¿No? O sea, es absolutamente la locura misma. Y qué cosa que no hayan penas serias, en serio, ¿no? Mientras más te escucho, más veo lo alejado que estamos de la realidad y de resolver estos temas, porque no debería suceder absolutamente nada de lo que estamos hablando y lo que estamos planteando. Pero me pareció que fue interesante esta charla, sobre todo para tratar de guiar un poco a aquellos padres, ya sea madres o padres, ¿no? Que por X motivo no están teniendo un vínculo con sus padres. Creemos que ni todos los buenos están de aquel lado, ni todos los malos están de este lado. Y de eso es un poco lo que trabaja la Fundación Infancia Compartida, en buscar una igualdad en serio y que la justicia no incline la balanza de acuerdo a los géneros, sino de acuerdo a los valores de cada uno de los padres, ¿no? Y si bien tienen que estar con los dos, es probable que esté un poco más de tiempo con uno que con el otro, sin darle prioridad solamente por género, ¿no? Así que... bueno, realmente me parece súper interesante, Adrián Alfaro, esta charla que hemos tenido. Espero que no sea la última porque nos quedaron muchos temas por hablar. Está figurando de todos modos el nombre de la fundación que se llama Infancia Compartida. Los televidentes pueden googlearla, pueden buscarla y tratar de buscar alguna asistencia por parte de ellos que
están haciendo un trabajo impecable realmente. Muchas gracias. Te dejo para que cierres y digas todo lo que quieras. Bueno, nada, a todos los padres, madres, abuelas, el abuelazgo es algo que me sensibiliza por demás, porque, digamos, te habrá pasado vos, a mí, digo, la presencia de mi abuela fue fundamental en mi vida y muchas veces queda, como, te diría, bloqueada y además juegan con una especie de carrera contra el tiempo. ¿Qué vendrá antes, el fallo de la justicia o mi momento de la partida, no? Es angustiante, muy terrible. Tengo un respeto, una lucha que llevan adelante. Nosotros tenemos un grupo de abuelas dentro de la fundación que se manifiestan, que están muy activas, y realmente respeto y admiro muchísimo. A todos los padres y madres que están atravesando esto, no están solos, no tengan vergüenza. Sabemos que, digamos, no todos los casos son iguales, hay casos reales, hay casos de abuso, hay casos de violación, hay casos que no, hay casos de denuncias falsas. No queremos generar un preconcepto, queremos tener una mente y una política superadora, ¿está bien? No queremos generalizar, queremos tomar el caso por caso, con el detalle de cada uno en particular. Cada niño es, digamos, es su propia vida, ni más ni menos, la que estamos sentando y decidiendo. En definitiva, quienes se quieran sumar, bienvenido. Infancia Compartida en todas las redes, YouTube, Twitter, Instagram, infanciacompartida.org, nuestra página oficial. Y nada más, gracias a vos, César Moreno, por decidir no ser cómplice, porque visibilizar es justamente la responsabilidad social que tenemos. Si nosotros tenemos una vecina a la cual escuchamos que todos los días, no sé, la faja al marido, lo que tenemos que hacer como responsabilidad civil es denunciar. Lo mismo cuando hay maltrato infantil, lo mismo cuando hay impedimento de contacto, lo mismo cuando hay obstrucción de vínculo. Si todos estos mecanismos, digamos, de control hubiesen funcionado, hoy Lucio no sería, digamos, el caso paradigmático. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy de acuerdo. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias a vos, gracias por el espacio. Acá siempre. Hasta luego.